Buenas noches, bienvenidos a su programa Con los de Enfrente. El Universal y Milenio se unen para semana a semana sus periodistas aquí analizar la información de coyuntura, ¿cómo le llamaríamos? Compañeros, colegas, vecinos, bienvenidos. Hoy es el club de Toby. Hoy es el club de Toby. Déjame terminar de saludar como hombre, el señor Héctor de Mauleón, el señor Carlos Marín. ¿Qué tal, Héctor? Y el señor Juan Pablo Becerra Costa, que quiere hacer un apunte de género. Es que yo regreso, yo no vine 3 semanas y de pronto veo que ya no hay mujeres. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Está triunfando, Elisa está moderando un debate de candidatos. Nuestra compañera Maite, pues, que anda de viaje. Tomó unos días. Yo pensé que habían expulsado a las mujeres. Y nosotros, pues, que no tenemos nada que hacer, que no somos nada. De hecho, yo sugería a Elisa hace unos minutos en el noticiario. No sé si notaron cómo subrayó, me fui de vacaciones 3 semanas. ¿Qué periodista puede hacer eso en este país? Solamente Juan Pablo. Bueno, la prensa fifí. Bueno, sin duda vamos a echar de menos hoy a nuestras compañeras, claro, Maite Azuela y Elisa Alanis, pero tenemos que abordar los temas del momento y uno de ellos es esta decisión de modificar con un decreto el artículo 133 de la Constitución, 113 de la Constitución del Estado de Baja California para ampliar pues el mandato del gobernador electo de 2 a 5 años y que está, diría yo, entrampado, porque ni presentan la acción de inconstitucionalidad, ni publican el decreto, ni avanza el Congreso. ¿Ustedes cómo lo observan al respecto? Déjame, si me permiten más recordar, para recordarle a la gente, voy a leer todo. Entonces, déjame recordar, el 1 de junio, fíjate, es importante, fíjate lo que pasó, porque de ahí viene buena parte de lo que pudo haber sucedido después. El 1 de junio, relax, de este año, el presidente del Congreso, que se llama Benjamín Gómez Macías, denunció que 2 funcionarios del gobierno federal se habían acercado, le habían ofrecido $1 millón para que votaran precisamente, para que propusieran una iniciativa para modificar la ley a fin de que el nuevo gobernador pudiera ampliar el periodo, ¿no? No, la Constitución, Juan Pablo. La Constitución, perdóname. La Constitución dijo que esos funcionarios, porque le puso nombre, eran Ricardo Peralta, exdirector de aduanas, y nada más ni nada menos que el actual subsecretario de Gobernación, nada más. Y Alejandro Miramontes, que era, digamos, el de aduana en Mexicali. No es cosa menor, pero curiosamente, ese mismo señor legislador, un mes después, votó la ley. La misma, o sea, el cambio a la Constitución, él mismo. Está bien. Un apunte de 25, un apunte pertinente. El señor Peralta, subsecretario, escribió recientemente un texto en el periódico defendiendo la modificación constitucional. ¿Cuántas casualidades, no? Permítanme, solo para que se comprenda bien. Es que a ti te sorprende que haya votado. No, lo que pasa es que antes anunció que le ofrecieron $1 millón. Ahí ya le dieron el billete. Pues es de inferirse que ya se mocharon. Por eso lo quería mencionar. Por eso votó. Pero fíjate qué curioso, porque estamos como en las peores épocas que le acusábamos al PRI. De 25 diputados en el Congreso de Baja California, Héctor, 3 no asistieron, eso no importa. 1 votó en contra, que es Miguel Osuna del PAN. Déjame mostrarlos, ¿no? Mira, ahí lo tiene muy bien. Una página de la semana pasada en la sección de Estados del Universal. Ahí está, para que los conozca todos los panistas que votaron. 21 votaron a favor. Tenlo ahí para que ahora, de esos, la cámara. Sí, de esos 21 que votaron a favor, uno podría pensar es que Morena tenía mayoría, pues no. Eran 9 del PAN, 5 del PRI, 1 perredista, 1 de Movimiento Ciudadano, o sea, toda la oposición, porque... Y solo 3 de Morena. Exactamente, solo 3 de Morena. Remata el párrafo.
Es increíble. Y eso hace pensar muy mal que los maicearon a todos estos de oposición, o sea, que les dieron dinero como en las peores épocas del PRI. Me parece dos elementos para poner en la mesa, en el debate. Me parece que lo que hace el PAN, los panistas, es inaceptable, es vergonzoso. O sea, 30 años de gobiernos del PAN, el primero de oposición en México desde el 89 para acá. En Baja California. En Baja California, y le amplían y votan para ampliarle el periodo. El PAN Nacional está tramitando ya su expulsión. Sí, eso parte de toda esta simulación. Es increíble que ocurra esto. En lugar de que estuvieran peleando los panistas por recuperar el gobierno en los próximos 2 años, le amplían a 5 al candidato, al señor Bonilla, al bonillazo, le llaman ya. Y lo último, para que pase Carlos Marín, el silencio cómplice del presidente Andrés Manuel López Obrador, que no se pronuncia claramente sobre esto. Simplemente dice, y recordando a Zedillo, la línea es que no hay línea y ya cambió el país. Pues sí, ya cambió, porque ahora lo que quieren es, con esta imposición marrullera, encabezada también por un expriista, Amador Rodríguez Lozano, que ahora va a ser el secretario de gobierno con Bonilla, hicieron este chanchullo, que ahora están metidos, acompañados por el actual gobernador, Kiko Vega, el del PAN, el que se va, que dice que va a presentar una controversia. Pero no lo puedes mezclar. Además. Pero no va a pasar esta reforma, ¿no? Bueno, pero no importa, eso ya es lo de menos. Creo que estamos ante el ataque a la democracia mayor que se ha visto, que yo recuerde. Los ciudadanos votaron por una cosa que era un candidato para 2 años, y ese mandato lo tiraron a la basura y lo rompieron en 1000 pedazos a través de un chanchullo que todavía no queda claro cómo estuvo, que ojalá salga a la luz para que se revele la calaña de esa clase política que está empotrada ahí. Pero aquí el asunto es que es el atentado más serio que se ha cometido contra la democracia en tiempos recientes, y yo creo que la reacción tiene que ser de ese nivel. Por eso es una vergüenza que el presidente empiece otra vez a evadir, a decir, yo no me meto, yo soy muy respetuoso del Poder Judicial, nosotros no podemos legislar. Nadie le está pidiendo, el Poder Legislativo, nadie le está pidiendo que legisle, le están pidiendo que hable, le están pidiendo que se pronuncie contra una cosa que es pisotear lo que la gente y los ciudadanos votaron. Es romper el voto. Me parece que en Chiapas hubo un intento hace 2 años, 3 años, de que se fue a la Suprema Corte porque quisieron ampliar el mandato de los legisladores, y la Suprema Corte los bateó. Espero que pase en esta ocasión, pero que no se permitan estas cosas, porque no sabemos, se ha dicho que es un experimento para algo mayor, no lo sabemos, pero un atentado contra el voto. Carlos. Es un caso que me remite a un exgobernador que lo es recientemente, que es Miguel Ángel Yunes en Veracruz. Su gubernatura fue de 2 años y no la hizo de tos. Aquí lo que pasa es que un señor de apellido Bonilla, junto con su pandilla en el Congreso, consiguió agandallarse por 3 años, hasta donde van las cosas, estar en el poder. Bonilla era el superdelegado federal en Baja California. Senador también. Entiendo que había peleado también por la gubernatura. Peleó por la gubernatura y ganó. Es el gobernador electo. Pero es un caso... La buscaba antes de que decidieran que fuera por 2 años. Sí. Ya después como... Es un caso de una indecencia casi pornográfica, en que dentro del propio partido en el poder, pues morenistas afamados, algunos con más, otros con menos luces, como Porfirio Muñoz Ledo o como Gerardo Fernández Noroña, dicen, no, pues eso es una aberración. Ahora, el problema de la controversia constitucional es que parece ser que si no se publica en el periódico oficial de Baja California, no aplica. Entonces, como no lo publicará el gobernador panista actual, Kiko de la Vega,
Y como el Congreso lo puede publicar, pero puede manejar los tiempos de tal manera que ya no haya tiempo de meter la controversia porque todo tiene plazos, pues está haciendo un gelengue que lo que espero de veras es que el presidente tire línea, que en descargo de él, forzado, pero le preguntaron, ¿usted qué habría hecho si le hubieran consultado? Que no, dice, pero ¿cómo me van a proponer eso? Ya dijo que no, que él habría sugerido que no. Bueno, pero lo dice casi forzadamente. Mientras la presidenta del partido, J. Cole, dice que la gente, que la gente peor, que la gente está cansada de tanto votar, que la gente, que ellos le están haciendo un favor a los ciudadanos que ya están hartos de someterse a este martirio. Nombrar a este están hartos de someterse a este martirio que es elegir a sus gobernantes cada que lo marcan los plazos. Sí, Morena defiende la decisión. Es que todo parte como de una simulación. Simula el gobernador como que no sabe nada, el actual gobernador. ¿Pero por qué dice simula? Él ha hecho declaraciones muy contrarias. Porque lo que se ha dicho y se conoce es que le pusieron al auditor, a cambio también, aparte de los millones de los que se hablan, al auditor que se va a quedar en el Estado, que va a auditar sus cuentas cuando él se vaya. Es lo que me parece que simula cuando dice, yo no lo voy a publicar. Yo no tengo referencia de que sea un ladrón. No, entonces que no sabemos, pero simula porque dice, yo no lo voy a publicar, no importa si lo publica o no, porque tienes la facultad del Congreso, lo acabas de decir tú. Es una simulación lo que hace hoy la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhortando. Con el exhorto seguramente el Congreso de Baja California lo va a tumbar. Es una simulación porque el presidente zigzaguea. Hay cosas ahí que... La expulsión de los panistas es una simulación del propio partido. Ya mencionaba. Entonces ya se resolvió. Hay cosas por aclarar que son importantes. Lo del presidente, por supuesto, que decían ustedes dos, es muy relevante que se manifieste claramente, sin dudas no forzado. Pero también esa pregunta expresa. Sí, claro. No, pero él ya había dicho que era cosa de otros. Sí, también la secretaria... la secretaria de Gobernación, o sea, tiene... ¿Qué dijo? Pues está imputado su subsecretario. Entonces, yo pienso que la secretaria de Gobernación, opino, debería de salir también a hacer una manifestación contundente porque están imputando a uno de sus más cercanos colaboradores, reitero, subsecretario de Gobernación, de que fue el que empezó a orquestar el del moche del $1 millón. Sí, señor. Sí. Entonces, que él es el que estaba en aduanas, Peralta. Y también el PRI, no lo dejo de mencionar, pues hay 5 diputados del PRI que votaron por eso, que como dice muy bien Héctor de Mauleón, pues tendría que estar pensando en a ver si ya ganan alguna vez de nuevo en Baja California, ¿no? Entonces... ¿Los del PRI? Los del PRI. Y también el PRI, PRD, ¿no? Yo sé que... y del PRD también, y de Movimiento Ciudadano, pero el PRI 5, creo que es el uno PAN también, del PRD, deberían de hacer un llamado. El PRD ya ni existe, ¿no? Claro, ¿no? El PRD ya no tiene un diputado ahí. Sí, un diputado ahí, sin lugar a dudas es un caso horrendo, pues de escándalo, y que está ahí entrampado en este manejo de fechas que hacen. No tiene todavía un desenlace claro, lo vamos a ver en los próximos días, ¿no? Y como dice Carlos, ¿por qué Yunes no lo hizo? Tony Gali lo pudo haber hecho también. Tuvo un gobierno de 2 años. Lo pudo haber hecho Moreno Valle. Decían que él era el que ganaba las elecciones en Puebla. Sí, y no lo intentaron. No lo intentaron, o sea, cumplieron con lo que decía la Constitución para un periodo que después va a permitir empatar. Aquí se les desparrama una cultura de agandalla. Sí, claro. Por eso digo, no sé cómo se llame el electo. Pero es de todos los colores, es de todos los partidos. Bonilla y su pandilla. Sí, es de todos los colores, como dice. Es una cultura de agandalle, pero es una cultura de chanchullo, porque es de todos los partidos. ¿Qué se dio en Baja California? No es un partido con mayoría dando al vaso. No. Es una operación que logra cooptar a todos, quién sabe con qué promesas, con qué fines, con qué arreglos, con qué negociaciones. Pero es que no podemos perder de vista eso, es un atentado contra la democracia. Sí, claro. Claro, y además un esquema que, como planteaba de Mauleón, me parece que de manera poco clara, que se puede repetir en otros gobiernos y en el gobierno federal, ¿por qué no? Si ya está abierta la puerta, ¿no? Sí, por eso me parece que es muy grave esto que está pasando. El presidente tendría que salir porque inmediatamente pensamos, se va a querer reelegir este señor. Entonces él tendría que decir no. O sea, yo no estoy de acuerdo en esa... Sí, el juego de no tirar línea, pues no, ni es creíble. Y Morena es increíble que un partido de izquierda... Para ejercer un buen gobierno. Un buen gobierno tira línea y además, en lo que puede, da órdenes. En este
en ese partido o en ese movimiento no se mueve una hoja sin el presidente, sin que lo diga el que está hasta arriba. Y él mismo lo ha dicho, lo decía de otros tiempos y de otros gobiernos, pero en este caso así es. En este caso hay una voz cantante. Entonces mintió cuando dijo no. Bueno, no será la primera vez. No será la primera vez. Nada más que sí es muy sospechosa. Es muy sospechosa la renuencia, el estar dándole vueltas y no manifestarse claramente frente a esto. Mira, Héctor, si me permiten los dos sectores, en algún momento, cuando menos 2 veces, me ha llamado la atención que cerrando el puño ha dicho: tengo las riendas del poder en la mano. Pues en los próximos programas nos tocará analizar más de este caso porque no termina aquí. Mientras tanto, les propongo que bajemos de Baja California a Jalisco, donde también se dio otro caso de escándalo que involucra con otro superdelegado. Otro, delegado, en este caso en funciones todavía, y que tuvo que presentar su renuncia la semana pasada, pues. Hoy, el lunes, sale la Secretaría de la Función Pública a explicar los procesos que están siguiendo la investigación en contra de sus negocios. Pero sí, Carlos Lomelí, el empresario famoso. ¿Lomelí o Lomelín? Lomelí. Es otro caso también desaforado y delirante, como todo lo que ha estado pasando en estos meses con el nuevo gobierno. En el sentido de que cuando sale la investigación de Mexicanos contra la Corrupción, el presidente descalifica a Mexicanos contra la Corrupción, lo apoya, niega todo, y lentamente todas las acusaciones de que tenía intereses con las farmacéuticas a las que les habían dado ya contratos desde el gobierno de Peña Nieto, pero ya concretamente en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador por adjudicación directa. Niegan los hechos y después resulta que es la Función Pública la que ya descubrió que tiene 9 causas abiertas, ¿no? 7. 35 cuentas bancarias que ocultó, no sé cuántas empresas que no reveló, casas, salió todo el entramado de familiares, de amigos, de prestanombres, en una red de empresas que se dedican a vender medicinas a los gobiernos de manera poco transparente. Y bueno, le habían dado todo el poder, lo habían convertido en el superdelegado de Jalisco del gobierno de la gobernador, del gobierno de la honestidad, ¿no? Bueno, y la cereza del pastel, si me permites, Juan Pablo, en su lugar está su principal achichincle. Es algo así como el gerente de su empresa o el representante legal. Puede ser que dejen, ¿no? Todavía no. ¿No es un hecho? Sí, bueno, pero yo está designado, ¿no? Pero designado por quién? Porque si lo designa, que solo lo puede designar el presidente de la República, pues es poner un poco como en el aeropuerto de Santa Lucía o el proyecto de Santa Lucía, en que el señor Riobó, que es autor del axioma, los aviones no chocan, simplemente se repelen, deja a su achichincle a cargo del proyecto. Sería el mejor escenario. Lo liberan de compromisos para que sus empresas puedan participar en cualquier licitación y dejan a su hombre de confianza a cargo de la representación. ¿Sería el mejor escenario? A ver, regreso para él. Héctor, como si estuviéramos en los tiempos de Gonzalo N. Santos y del PRI, pues más o menos. Regreso un poco a lo de Mexicanos, porque son importantes los tiempos. Sí, el dato de Mexicanos contra la corrupción. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad dio a conocer, para recordarlo, que Lomelí, este tipo, conformó una red de 9 empresas farmacéuticas que habían obtenido durante este gobierno, el actual gobierno, 164 millones de pesos de contratos. Eso lo documentó bien Mexicanos contra la Corrupción. Y la investigación sobre la actividad empresarial de Lomelí fue solicitada por el presidente el 22 de mayo, que son 2 días después de la publicación del primer reportaje de Mexicanos, hay que aclararlo. Muy bien, como dice Héctor, porque luego ellos en la función pública dicen que es consecuencia... La implacable secretaria. La implacable secretaria y la defendió ahí su esposo John Ackerman. Entonces no fue así, es un mérito en todo caso de Mexicanos contra la Corrupción que hicieron esa investigación. Y bueno, yo solo quiero señalar que la razón número 1 para votar por Andrés Manuel López Obrador, según todos los estudios, fue el combate a la corrupción y a los conflictos de intereses. Entonces, eso lo dicen todos los estudios y es una vergüenza que hayan permitido a este señor, porque si no sale Mexicanos contra la Corrupción a hacer este reportaje, entonces el señor seguiría ahí. ¿Quién es el superdelegado en Guerrero? Dos elementos. El hermano que son de la relevantes. secretaria de la Función Pública. ¿Eso es un conflicto de interés o no?
El hermano de la secretaria de la Función Pública es el superdelegado en Guerrero. Ella tiene que supervisar que tenga un manejo adecuado. ¿Sí? ¿Eso es un conflicto de interés o no? Bueno, porque si somos honestos. Si lo declara. Exacto, lo que no sé si esté en la declaración pero creo que de regresando Amílcar. al caso de Lomelí, hay dos elementos relevantes. Era un hombre incómodo para el gobernador Enrique Alfaro. Desde la contienda y posteriormente. Pero luego creo que hay un elemento muy importante que abona a lo que acaba de decir Juan Pablo sobre los datos de los contratos. Él es entrevistado por Ciro Gómez Leiva en su espacio de radio, de Radio Fórmula por la mañana. Lo entrevista y hay una pregunta que le dice muy clara y se la hacen varias veces. ¿Usted tiene contratos con el actual gobierno? Y él dice, hasta donde yo recuerdo o hasta donde yo entiendo, no. O sea, o recuerdas o entiendes, era una pregunta muy directa, sí o no, y esa fue su respuesta, y ahí están los contratos. No, y iba a concursar, además iban a concursar en esta superlicitación de medicamentos, ya sabemos que hubo problemas de licitación, y estaba concursando en esa, se iban a meter quién sabe cuántos miles de millones de pesos ahí, como ganara, ¿no? Entonces aparentemente ya la retiraron. No, mandaba de la varias licitación. empresas de su red. Así es, era una red de empresas de 6 empresas. Con distintas propuestas, sí, para que fuera como fuera. A las dos reporteras de Mexicanos contra la Corrupción que plantearon el caso al presidente en la mañanera, sí, a las dos le refutaron, el presidente les refutó los hechos que posteriormente fueron confirmados. Hay algo, perdón, nada más en abono del recordatorio que hiciste de un tipo que a mí me cae muy bien, John Ackerman, piense como piense. Pero en el tuit en que acredita el mérito de la salida de Lomelí, dice que no fue la investigación facciosa, aludiendo a la de Mexicanos de Corrupción, sino el trabajo de su esposa. Que lo da antes de que se sepa que ella está llevando la investigación, lo cual también es muy raro. Es cierto, ella hasta después dice... Acabas de señalar que son esposos. Bueno, pues él da, antes de que esto sea público, la información de que es una investigación de ella. Entonces, sí, pero además le da todo el mérito. No importa, todos cebullazos a su esposa si tú quieres. Oye, pero bueno, pero la investigación facciosa resultó que tenía... Es la que tenía razón, la investigación facciosa. Una investigación que está llevándose a cabo de manera secreta. Supuestamente. No, por ley, ¿no? Por eso. Sí. Es implacable la justicia con quien deja de ser parte de la 4T. Pues sí, como decía, le gusta decir al presidente, ¿no? A ver, bueno, no sabemos la si parte buena, no sabemos si dejó de ser parte de la 4T. Por eso, pero la parte buena, la única parte buena que yo veo en todo esto es que si investiguen, independientemente, y hubiera sido verdaderamente el colmo que se hubieran aferrado y hubieran dicho, no, ante las evidencias, no, por lo menos está bien la parte buena que investiguen, y si este tipo cometió irregularidades o simplemente fue un conflicto de interés, ojalá proceda, de ser de la parte de la 4T, ya declaró en una entrevista que él es amigo del presidente, que va a estar en donde le sirva al presidente, y que de momento ni él ni sus empresas se va a retirar del cargo para que puedan investigar sus empresas, pero él está al servicio del presidente en donde lo ponga. Hay en esto, si me permiten, y ojalá pasemos ya a otro tema. Sí, pero algo de hecho, pasemos ya al tema me llama mucho la atención desde siempre. Ninguno de los personajes relevantes del gobierno que encabeza el presidente, comenzando por él, ha sido capaz en algo de decir estábamos equivocados. No. Pues como el colmo de la perfección. Es como no perder una, ¿no? Y aunque modifiquen algunas cositas, no es a partir del reconocimiento de que la habían regado. Oye, no hay menos si descalifican a Mexicanos contra la corrupción y luego se atribuyen el éxito porque lo hizo la Secretaría de la Función Pública sobre el mismo caso, pues ya que puedes esperar, gana todas, como dice David. Y ha sido descalificada ahora, además de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia. También, ayer. Tampoco ningún gobierno anda admitiendo que se equivoca, ¿no? De ningún... No, yo creo que es... sí, estoy seguro de que sí, aunque en este momento no recuerdo. Aferrarse a no reconocer denota una buena... Cuando cambia su gabinete. Denota una buena dosis, pues, de tontería, por decirlo suavemente. Porque dicen que es de sabios corregir.
Bueno, nos queda tiempo para un par de rondas sobre el tema de la semana también. Bueno, sobre este asunto de no corregir jamás, sale el asunto de Ursúa, el escándalo del secretario de Hacienda que comentamos la semana pasada, y lo que sale a decir el presidente es que ¿cuál es el problema? Que Juárez cambió 30 veces de secretario de Hacienda. Entonces, pues estamos que a mí me ganó la risa en ese nivel de discursivo, ¿no? Los tiempos de Juárez, asalto de Mata, no tenían nada que ver con la estabilidad presidencial que hay en México desde hace decenios y decenios. Pues mira, lo de Ursúa ya, ustedes lo hablaron la semana pasada, pero sí es un poco, o un mucho delirante luego de la entrevista. Pero no estuviste, entonces, haz como en el dominó, paso. El no hacer caso realmente a gente que sabe de esos temas, puede jugar con todo lo que quieras, pero jugar con la hacienda pública sí es muy grave. No es la hacienda pública. Perdón, ahí sí. Es la economía del país. Pero ahí sí vale la pena recordar lo que dice el presidente. No se llamen a sorpresas si todo estaba sobre la mesa desde antes de que y que la posición de Ursúa era neoliberal. Al gobierno de López Obrador sabía que iba en contra del aeropuerto, que se iba a construir dos bocas. Porque nos desviamos otra vez. Sí, ya nos desviamos. El problema es que están llevando al país al abismo y yo me bajo, yo no voy a ser responsable de esto ni lo voy a avalar. Eso es lo que está diciendo. Sí. Ya si nos queremos meter a decir que es un traidor, un hipócrita. No, pero permítanme un momento. Pero es descalificar a Ursúa porque sabía de qué se trataba y ya no quiso, me parece que es verlo de una manera muy 4T. ¿Qué ocurre? Sabía que el presidente quería hacer obras en Santa Lucía o el Tren Maya o una refinería. Había que ver cómo y con qué. Pero lo que revela en su carta de denuncia es que lo que se está haciendo es sin el sustento técnico suficiente, sin evidencia que soporte esas ideas de las que él efectivamente estaba enterado. Lo que pasa es que en ese sentido, quienes dicen que es un traidor, pues yo pienso que están cometiendo una gran fregadera, porque están descalificando a la persona que está diciendo una verdad. Ese tema ya lo habíamos tratado. Así es, nada más que a petición de Juan Pablo. A intromisión. Intromisión mía. Porque no fue tu tema, no estuviste. Bueno, la verdad sí nos hicieron falta Maite y Elisa. Sí. Pero pues ya se nos acabó el tiempo, así que... no vamos a decir nada. Bueno, sí. ¿Tienes 10 segundos? No, me parece rapidísimo que el plan de negocios no trae claridad, no sabemos de dónde van a venir tantos recursos y al final del día creo que nos estamos encaminando hacia que las calificadoras que son descalificadas desde Palacio Nacional lleven a que baje la nota crediticia. No presentaron un plan de negocios en un PowerPoint, ya sacaron las cuentas y no alcanza. Ya está el documento en línea. Ya hasta dijeron que el documento grande ya está en línea, hay que leerlo, ojalá y le vaya bien, ojalá y le vaya bien y sirva sobre todo la parte de inversión privada, que no es poco dinero. Pues con eso nos quedamos, Carlos, vecinos, colegas. Gracias. Muchas Héctor, gracias a usted. Se quedan con Alejandro Domínguez en Milenio Noticias de las 21 horas. Y hasta la próxima. Se fue muy rápido.